El México de la época de oro no fue una era de gloria, fue una fosa común de verdades silenciadas por el brillo del celuloide y el peso de las medallas de plata. En la cúspide de esa pirámide de mentiras se erguía Jorge Negrete, el charro cantor, un hombre que vendió al mundo la imagen de rectitud y el honor nacional mientras, en las alcantarillas de su propia vida, ejecutaba un plan sistemático de exterminio de su propio legado. No mató con balas, mató con el olvido. Decidió que su carrera de galán, esa estampa de macho alfa impoluto que hacía suspirar a un continente, valía más que la identidad de los seres que llevaban su sangre. Hoy, en este canal, rompemos el pacto de silencio de casi un siglo para exhumar la historia de los hijos proscritos, los gigantes del arte que nacieron del desprecio y crecieron bajo la bota de un padre que prefirió ser un mito antes que un hombre. Adriana Roel, Sergio de Bustamante, Humberto Elizondo y Carlos Ancira. 4 nombres, 4 vidas, una sola condena: ser el secreto más sucio de Jorge Negrete. Sin más, comenzamos. La tragedia. La tragedia comienza en el año de 1929, mucho antes de que el mundo conociera el grito de guerra del charro. Un Negrete adolescente, devorado por una ambición que no conocía límites, engendraba a Carlos Ancira. Se sabe que a nivel público se habría manejado como su primo, como el hombre que fue rechazado por su familia. Sin embargo, después de analizar e investigar, los periodistas más avesados llegaron a la conclusión que este hombre era en realidad su hijo. En la frialdad de los barrios de una capital que despertaba el caos, nacía el que se convertiría en el actor más perturbador y brillante de México. Carlos Ancira no fue un error de juventud, fue la primera víctima de una estrategia de marketing biológico. Jorge, con apenas 18 años de edad, comprendió que un hijo era una mancha en el expediente de un aspirante a semidios. Ancira creció viendo a su padre transformarse en un gigante desde la distancia de los periódicos, desarrollando una genialidad actoral que no era más que el grito desesperado de un hijo buscando ser visto por un padre ciego por elección. Carlos Ancira, en alguna entrevista, recordó que su primo, Jorge Negrete, lo trataba mal, lo despreciaba. Sin embargo, ese primo que criticó y señaló con el dedo flamígero, en realidad, Carlos escondía que era su padre. Cada vez que Ancira se retorcía en su escenario, cada vez que su rostro se deformaba en la agonía de un personaje, estaba proyectando el ADN de un Negrete que lo había enterrado vivo en el anonimato para no quebrar su imagen de soltero inalcanzable. Este abandono primigenio marcó el tono de lo que vendría para Jorge Negrete más adelante. La paternidad era un estigma que debía ser extirpado para que el ídolo pudiera brillar sin sombras. Pero el apetito de Negrete era insaciable y su desprecio infinito. Para 1934, el ídolo ya era una realidad y su doble vida una maquinaria aceitada. Ese año, el destino le escupió en la cara 2 veces. Adriana Roel y Sergio de Bustamante llegaron al mundo como testigos mudos de un hombre que usaba a las mujeres como peldaño y a los hijos como obstáculo. Adriana, con esa elegancia que parecía tallada en mármol, y Sergio, con una voz que era un eco aterrador de la del charro cantor, fueron los daños colaterales de una fama que exigía pureza absoluta. Negrete no podía permitirse
ser un padre de familia. El público quería al soltero indomable, al macho que no pertenecía a nadie. Con una frialdad sociópata, el ídolo impuso silencios, pagó ausencias y desterró a Adriana y a Sergio de su genealogía oficial. Se sabe que ambos, evidentemente, fueron de madres distintas. Crecieron en los mismos pasillos de la industria que su padre nominaba, respirando el mismo aire de los estudios de grabación, pero obligados a bajar la mirada para no reconocer en el espejo el otro semblante del hombre que los había negado por vanidad. La industria del cine mexicano se convirtió en un laberinto donde los hijos perseguían la sombra de un padre que los evitaba sistemáticamente en cada set, en cada estreno, en cada brindis de gloria. De hecho, se sabe que alguno de ellos se sentía orgulloso por llevar sangre de Negrete. El clímax de esta infamia ocurrió en el año de 1947, cuando Negrete se creía intocable, un dios caminando entre mortales. Fue entonces cuando su camión se cruzó con la única mujer capaz de eclipsarlo. Me refiero a la Vitola, la cómica de las piernas infinitas y el ingenio de acero. No era un ingenuo, era una estrella que conocía los sótanos del poder. De esa unión volcánica nació Humberto Elizondo, el último de la dinastía que él rechazó. Humberto no era un secreto fácil de guardar. Nació con el sello de Negrete tatuado en el alma, con una persistencia física y una potencia vocal que era un grito de guerra genético, pero ni siquiera ante la Vitola, ni siquiera ante la evidencia física más aplastante, Jorge Negrete cedió. El miedo a que su leyenda de galán se marchitara bajo el sol de la paternidad lo llevó a cometer el acto final de traición. Humberto creció siendo el vivo retrato de un hombre que se negaba a darle el apellido, viendo cómo el mundo idolatraba a una parte que, en la realidad, era su más grande villano. El nacimiento de Humberto fue en 1947. Cerró el círculo de una década de negaciones, consolidado a Negrete no solo como el máximo ídolo, sino como el máximo traidor de su propia estirpe. Jorge Negrete, como es sabido, murió en el año de 1953, dejando un país en llanto y un legado de canciones que hablaba de honor y amor, una ironía que hoy suena a burla. Se llevó a la tumba los nombres de sus hijos pensando que el tiempo borraría sus huellas y que su imagen de galán imperecedero quedaría intacta. Pero el talento no se puede asesinar y la sangre reclama su lugar en una fuerza que el celuloide no puede contener. Carlos Ancira siempre lo negó, pero al final de toda la historia tuvo que aceptar que llevaba la sangre de los Negrete. Adriana Roel fue la mujer que sentía que llevar la sangre de Negrete era un honor. Sin embargo, jamás pudo acercarse a que la prensa la reconociera como tal. Sergio de Bustamante, el hombre que literalmente negaría cualquier vínculo con el cantante, y Humberto Elizondo no necesitó el reconocimiento de un cobarde para conquistar la inmortalidad. Se abrieron paso en la selva del espectáculo cargado con el peso de ser los hijos del fantasma, los herederos de una sangre que les fue negada pero que influyó en cada una de sus actuaciones magistrales. Alguna parte de la prensa, alguna parte de los investigadores han afirmado que antes de morir Negrete dejó instrucciones para que estos hijos no reconocidos más adelante les abrieran las puertas del mundo del espectáculo. Lamentablemente, ese dicho no se puede comprobar, pues no se tienen las pruebas necesarias para ello. La verdadera historia de Jorge Negrete no está en sus películas, sino en el dolor y la resiliencia de estos 4 titanes que, a pesar de él,
se convirtieron en la verdadera aristocracia de la actuación mexicana. El charro murió solo con su fama. Sus hijos vieron que se desmoronaba el ídolo, que podían rechazarlo y sobre todo podrían ser independientes y exitosos sin el aval de este. Esta es la dinastía del desprecio, la prueba de que detrás de cada gran mito mexicano hay una familia destrozada y una verdad que tarde o temprano reclama su lugar en la historia, demostrando que el precio de la fama de Negrete fue la orfandad en vida de sus propios hijos. Muchas gracias y hasta la próxima.